Si nosotros no trabajamos en prevenir, en observar un paciente con un pie en riesgo, va a tener alguna úlcera en algún momento. Utilizar colchones especiales para que no haya tantos puntos de presión sobre la herida. Las heridas por mordedura de algún animal, sea cual sea, se prefieren dejar abiertas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión, charlaremos con el doctor José Luis Macías Domínguez, médico internista con amplia experiencia en el tratamiento de heridas crónicas, agudas y pie diabético. Muy bienvenido sea. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Macías, ¿cuál es la diferencia entre heridas crónicas y agudas? Bien, la diferencia entre una herida crónica y una aguda es el tiempo, ¿sí? El tiempo en el cual se tarda en sanar la herida. El proceso en el cual la cicatrización se presenta nos va a determinar cuánto es una herida crónica y cuándo es una herida aguda. En algunos casos podemos estar hablando que alrededor de 7 días a un par de semanas podríamos considerar como una herida aguda. Pasando esas 2 semanas ya podemos considerar una herida crónica, a pesar de que realmente no sea tanto el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que una herida puede hacerse crónica, puede volverse crónica? Hay muchos factores que intervienen, factores internos, si les podemos llamar de esa manera, en la cual intervienen las alteraciones que pueda tener propiamente cada paciente, la diabetes, ¿sí? Pacientes con inmunosupresión que tienen alguna enfermedad que ocasiona que su sistema inmunológico esté deficiente o que sea inadecuado, ¿sí? Heridas que se contaminan, que generan un proceso infeccioso, ¿sí? Heridas muy cruentas, que significa que heridas muy grandes, con una pérdida importante de tejido, son heridas que tardan mucho en cicatrizar. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Las escaras, por ejemplo, que son ocasionadas por la presión continua sobre la piel. Claro, las úlceras por presión. Lo que le ocurre a las personas que están postradas en cama o en una silla de ruedas, y son una de las heridas más dolorosas y difíciles de tratar. ¿Cuál es el manejo más recomendado en estos casos? Generalmente lo vemos no tanto en pacientes que están en silla de ruedas porque llegan a tener cierto movimiento, más en los pacientes que están propiamente postrados en cama, ¿sí? Y no necesariamente duele porque he tenido heridas muy profundas y los pacientes no sienten dolor propiamente, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento ideal para estas heridas? El mover a los pacientes, ¿sale? ¿Por qué se hace una herida por presión? El tejido blando, ¿sí? Queda, ¿sí? Presionado constantemente por las salientes óseas. Generalmente estamos hablando aquí del área del coxis, la cadera, ¿sí? Algunos pacientes el talón, codos, los omóplatos, ¿sí? Dependiendo de qué tan postrado esté o qué tanta falta de movimiento tenga, porque hay algunos que pueden mover bien toda la parte superior de su cuerpo y no hay tanto problema. Pero son heridas que al mover al paciente pueden ir sanando. Tenemos varias otras medidas que podemos hacer, ¿sí? Utilizar colchones especiales para que no haya tantos puntos de presión sobre la herida, ¿sí? Obviamente son heridas luego muy grandes que se tienen que hacer una desbridación importante. ¿Qué significa esto? Quitar tejido que ya no sirve, quitar tejido que ya está muerto o tejido que nosotros llamamos como esfacelo, que es un tejido como chicloso que no permite que haya una adecuada interacción entre los medicamentos que nos pueden ayudar a cicatrizar y la herida, el hecho de la herida, ¿sale? Entonces se desbrida, se quita todo lo que no sirva, lo que no funcione, se ponen, generalmente utilizamos unos parches para mantener una adecuada, un adecuado ambiente en la herida, ¿sí? La humedad adecuada, ¿sale? Para que pueda desarrollarse tejido nuevo que conocemos como tejido de granulación. Entonces, el movimiento, ¿sí? Es vital para esos pacientes, porque si no se mueven, por más medicamentos que utilicemos,
por más parches coloides, por más cremas que lleguemos a utilizar, así sean las más caras que tenemos, no van a funcionar si no hay un buen movimiento en ese paciente. Se recomienda hasta cada 2 horas estarlos cambiando de posición. Y el utilizar ya sea colchones de aire, colchones de agua, hay unos que llamamos colchones de huevo, que tienen hoyitos para que se libere la presión, ¿sí? Hay algunos pacientes que optan por cosas como la salea, que la piel esta, ¿no? Que ponen sobre las camas, que les puede ayudar, claro que sí, ¿no? Pero el movimiento es vital para que esas heridas sanen. Doctor Macías, por lo que se refiere al pie diabético, las heridas son también complicadas. ¿Hay actualmente mejores perspectivas de curación para quienes padecen este problema? El pie diabético, sí, es un tema muy interesante y muy amplio, ¿sí? Yo llevo en esto ya muchos años y no solamente lo veo en la práctica diaria, sino las instituciones que se encargan de normar las conductas terapéuticas de manera internacional, ¿sí? Nos hablan siempre de la prevención. Si nosotros no trabajamos en prevenir, en observar un paciente con un pie en riesgo, va a tener alguna úlcera en algún momento. Son las más difíciles de controlar, porque los pacientes que ya me llegan aquí al consultorio con úlceras, ¿sí? Es un paciente que ya viene descontrolado desde hace mucho tiempo, no tiene un buen control de la glucosa. Un paciente que ya tiene alteraciones en la circulación, paciente que tiene alteraciones como tal en los nervios, ¿sí? Ya no sienten a veces. He tenido pacientes que vienen con heridas por quemaduras que nunca sintieron, ¿sí? Hay pacientes que tuve un paciente hace unos meses, a inicios de año, que se clavó una navaja que usan para las peleas de gallos, él es gallero, y esas como navajas que usan se le clavó y no las sintió, hasta que cuando iba caminando sentía que algo le pegaba y se dio cuenta que tenía clavado una navaja. Imagínate, no sienten. Entonces, en ese sentido se complica mucho. Cuando tengo un paciente con un pie diabético, no solamente debemos tratar la herida, no solamente hay que quitar, no solamente hay que amputar. De hecho, estamos en contra de las amputaciones, los que nos dedicamos a esto de las heridas, ¿no? Y más en el pie diabético. Es una amplia gama de padecimientos que debemos tratar, y no se trata solamente con una persona. Somos un equipo multidisciplinario que intervenimos en el tratamiento de los pies diabéticos. Angiólogos en su momento, podólogos para que haya un buen mecanismo de la pisada, ortopedistas, ¿sí? Algunos más que se especializan propiamente en diabetes para su control, etcétera. Hay mucha gente que interviene en un pie diabético porque llegan complicados, ¿sí? Hay pacientes que les va bastante bien, ¿sí? Que afortunadamente tienen la circulación conservada, porque si llegan a tener problemas con la circulación, a pesar de que sea el dedo, ¿sí?, pequeñito del pie, a veces hay que hacer amputaciones hasta arriba porque ya no hay como tal circulación, ya los vasos sanguíneos están obstruidos desde arriba en muchos casos. Entonces, la base de que nosotros ya no amputemos pies, ¿sí?, es la prevención. Yo les exhorto mucho a mis pacientes cuando vienen a consulta, no por heridas, sino por la diabetes. Les reviso los pies, vemos que esté todo en orden, que estén bien hidratados, porque luego se hacen grietas pequeñitas y porque no están bien hidratados y ahí cae un bicho, ¿no? Y cuando se infecta es algo muy, muy, muy difícil de controlar varias veces. Y afortunadamente no todas las úlceras diabéticas son por infección. Algunas son por el calzado inadecuado. Por eso es que interviene también mucho podólogo en este tipo de situaciones, ¿no? Doctor, ese caso del pie diabético, como usted dice, es complejo, y la importancia de la prevención, es bueno que la destaca, porque las personas con diabetes pueden ir desarrollando muchos otros padecimientos, entre ellos este. Pero hay algunas otras heridas que se consideran, digamos, inocuas, ¿sí? Sin embargo, pueden convertirse en casos graves si no se manejan de manera oportuna y adecuada. Tal es el caso de las mordidas de animales, por ejemplo, las lesiones con objetos oxidados o contaminados. ¿En qué momento
un paciente o una persona debe acudir justo a un especialista si ha sufrido este tipo de lesiones? Aquí debemos tener en cuenta, ¿sí?, todas las características, toda la situación en la cual se presentó la herida, ¿sí? Si tenemos un pequeño rasguño, una dermoabrasión que es como una raspada muy tranquila, a lo mejor solo con antiséptico puede hacer, mantenerla con agua y jabón, que es lo que más recomendamos, ¿sí? Bien seca, cubierta, no habrá problema. Cuando tenemos pacientes que sufren lesiones por agresión canina o cualquier tipo de animal, esas siempre hay que revisarlas, siempre, aunque sean pequeñas. A veces, sí, la herida en la piel se ve muy pequeñita, un hoyito apenas, pero ya revisando la herida es profunda, toca tejidos más allá de la piel, ¿no? Se va a tejido celular subcutáneo. En algunas ocasiones, dependiendo también de la raza del perro, por ejemplo, se puede ir hasta la fascia del músculo, ¿sí? Y ahí ya compromete algunas otras funciones. Entonces, una herida por mordedura, ¿sí?, siempre tiene que revisarse, siempre, ya sea en una clínica de heridas o con algún médico propiamente familiar, pero siempre se tienen que revisar. Es así. Las heridas que se hacen con otros objetos, como comentábamos, los oxidados, depende también, ¿sí? Si nos hacemos apenas un rasguño con algún objeto oxidado, a veces no hay tanto problema. Generalmente el problema viene cuando hay una herida punzante, ya que genera una lesión mayor, ya que se pierde toda la continuidad de la piel y de los tejidos por debajo de él. Ahí sí es conveniente que revisemos, porque no sabemos si podemos llegar a tener problemas, no solo con el tétanos, que es lo que más de repente nos alarma cuando hay alguna cosa oxidada, ¿no? Hay muchas otras bacterias que se pueden alojar en esos objetos, ¿sí? O que ni siquiera están en el objeto, sino en el ambiente o en la zona en donde están, y pueden transmitirse a la herida. Entonces, siempre que haya una herida mayor solamente en la superficie de la piel, debe revisarse con algún médico, ¿sí? Si tenemos una herida que ya se infectó, si tenemos una herida que está teniendo retrasos en la cicatrización, ¿sí?, ahí sí ya tendremos que acudir a una especialista y ver propiamente al paciente en una clínica de heridas para que se valore todos los posibles escenarios que estemos enfrentando, porque a veces puede haber infecciones que ni siquiera generan problemas, ¿sí?, a simple vista. Cuando uno dice, tengo una herida infectada, lo primero que piensa uno es, tienes pus, ¿no? Está rojo, te duele, ¿sí? Pero hay una infección, ¿sí?, o hay un problema más bien, que se llama biofilm, ¿sí?, o biopelícula. Esa biopelícula es invisible, no se ve, ¿sí?, y está hecha por microorganismos, por bacterias. Nosotros no la podemos ver en un cultivo, no sale, ¿sí? Por más que limpiemos con antiséptico, dejemos antibiótico, la mayor parte de las veces no evoluciona bien. La única forma que tenemos de darnos cuenta es haciendo una biopsia de la herida, ¿vale? Entonces, siempre debe ser revisada una herida que no cicatrice de manera adecuada y que tengamos las condiciones que acabamos de platicar de las mordeduras por animales, siempre las debemos revisar, o una herida que se lleve más allá de las capas superficiales de la piel. Doctor, una pregunta respecto a las lesiones causadas, las heridas causadas por animales. ¿Qué es lo conveniente cuando nos muerde un gato, un perro o algún otro animal? ¿Cerrar la herida, mantenerla ventilada, acudir al médico? ¿Cómo es el manejo que debemos darle? Bien, cuando tenemos una herida por mordedura de algún animal, lo primero que debemos hacer, ¿sí?, es meter la herida, la zona afectada, en chorro de agua corriente, que le caiga agua, jabón y nada más, ¿sí? No hay que ponerle mertiolate, porque aparte cuando se pone mertiolate, violeta genciana y todas esas cosas, las heridas, primero que nada, se enmascaran algunas otras cosas porque se queda manchado, ¿no? Primero. Entonces, solo agua y jabón, para cualquier herida en general también, ¿sí? Después, tenemos que ver a algún médico, eso es siempre que hay una mordedura, como habíamos platicado antes, y las heridas por mordedura de algún animal, sea cual sea, se prefieren dejar abiertas. Si nosotros cerramos una herida, ¿sí?, por mordedura, podemos generar problemas por debajo de la piel, como, hagan de cuenta, como el socavón que se hizo apenas, ¿sí? Estaba muy bien todo y de repente algo hizo que se abriera y quedó ahí el hoyo.
Eso mismo pasa porque adentro se genera líquido y ese líquido va haciendo todo ese orificio y cuando se retiran los puntos se puede abrir y obviamente comprometer más porque ya todo está ahí estancado y se puede infectar mucho más fácil. Entonces, todas las heridas, ¿sí? Por mordedura se deben dejar abiertas. Hay algunas excepciones, como en todo, cuando son heridas muy grandes, ¿sí? Cuando son heridas que están sangrando, ¿vale? Pero ahí se tiene que monitorizar al paciente hasta diario, cada 24 horas ir viendo porque son heridas que fácilmente se pueden complicar con un proceso infeccioso y generalmente dejamos 1 o 2 antibióticos al mismo tiempo para evitar los problemas. Pero se recomienda las heridas leves, que no sangren, dejarlas abiertas y que cierren en segunda intención, se llama, o sea, que cierren solas. Doctor Macías, pues es muy interesante todo lo que nos ha contado porque generalmente uno piensa que una herida puede curarse en casa en todos los casos, lo cual ya hemos visto que no es así. Hay que considerar el estado general de salud de la persona que presenta la herida, el tipo de herida, y también es muy importante que el auditorio sepa que hay especialistas en heridas, que hay clínicas de heridas, de lo cual poco se habla, pero que es conveniente difundirlo, sobre todo para los casos en los que las personas presentan problemas colaterales o preexistencias de algunas otras enfermedades. Le agradecemos muchísimo esta plática, esta charla ha sido muy interesante. Y antes de despedirnos, nos gustaría nos compartiera qué está leyendo para alentar el disfrute de la lectura. Claro que sí. Claro que sí, mira, en estos últimos días he estado retomando un libro que ya había leído en alguna otra ocasión y que me gustó bastante, ¿sí? Este libro, El diario de Peter Moen, es un libro que habla de una persona que se encontraba en Noruega cuando las tropas nazis ocuparon Noruega en la Segunda Guerra Mundial. Y es un libro que está recopilado del diario que él llevaba dentro de cuando lo privaron de la libertad, ¿no? Y él se convirtió en una persona que al principio, antes de que fuera encarcelado, solamente se dedicaba a la contaduría y después de ahí empezó a llevar una red de lo que ellos llamaban un periodismo clandestino, ¿sí? Por eso fue que pasó tanto tiempo en la cárcel, porque empezaba a difundir otro tipo de cosas que en ese momento no estaban permitidos, ¿no? Entonces, es uno de los libros que me gusta, es como creo que la segunda o tercera vez que lo leo, bastante recomendable. Para personas obviamente que le gustan a lo mejor, porque hay muchos datos ahí de historia, ¿no? Gente que a lo mejor le agrada un poco más este tipo de situación porque no es nada ficticio, todo lo que está escrito aquí es real. Pues muy interesante su recomendación de lectura. Le agradecemos nuevamente su tiempo y su atención con este espacio. Yo estoy para servirles, lo que necesiten con todo gusto. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.